Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar como toda la semana con William Cárdenas, el presidente de CICIBEN, Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Pero antes de entrar en el tema de Venezuela que a nosotros nos ocupa con regularidad, William, yo quiero hablar hoy de un evento al que tengo entendido que participaste en las Naciones Unidas, ¿verdad? Con el secretario general o algunos funcionarios de ese ente. O sea, para hacer un planteamiento que de alguna manera busca eh, que desaparezca la figura del poder de veto, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Que tiene poder de veto en las Naciones Unidas, pero es un criminal de guerra y tiene inclusive un auto de captura y detención en contra suya, generado por una instancia también de las mismas Naciones Unidas. Y hoy preside ese comité de defensa con derecho a veto. ¿Cómo conjugar eso en los tiempos modernos y en la búsqueda de cambios estructurales en la aplicación de la justicia universal? Bueno, justamente es una gran paradoja eso que estás comentando, ¿no? Efectivamente, yo estuve la semana pasada en un viaje a Nueva York. Estuve presentando un documento en el que instamos, en nombre del Frente Iberoamericano por la Libertad, FIAL, y en nombre de los miles y miles de ciudadanos y hombres de la región iberoamericana, que son nuestros pueblos, ¿verdad? Eh, a que el señor secretario general, Antonio Guterres, tome la iniciativa para respaldar una propuesta que ya presentó Francia dentro del seno de Naciones Unidas a fin de que se modifique el tema de la utilización del derecho de veto de los 5 miembros permanentes del del Consejo de Seguridad en los casos de crímenes atroces o de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Esta propuesta francesa fue presentada eh, hace el año 2015. El año 2015, y hay que tomar en cuenta que Francia es uno de esos países que Ujú. integran, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Son Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Y la propuesta tiene muchísimo sentido en este tiempo, ¿no? Es bastante difícil de entender cómo en pleno siglo XXI podamos estar y seguir regulados por instituciones creadas hace más de 70 años con motivo del final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo ha cambiado, el mundo tiene unos avances tecnológicos, científicos y sobre todo unos avances en la comprensión de que al ser humano hay que respetarlo, hay que respetarle sus derechos, ¿verdad? Y es completamente ilógico que un órgano en el cuyos objetivos son la paz y la seguridad internacional Ujú. pueda, pueda estar vetando decisiones que buscan que se investiguen que se investiguen determinados hechos, violaciones a los derechos humanos, que se investigue la utilización de armas químicas, porque simplemente uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad lo impide. Ujú. Puede ser que la resolución haya sido votada mayoritariamente por los 193 miembros de las Naciones Unidas, pero resulta que basta con que uno de los miembros del Consejo de Seguridad se oponga para que aquello quede completamente sin posibilidad práctica de materializarse. Entonces, bueno, eso no puede seguir existiendo. O sea, entendemos que tiene que producirse un cambio y sobre todo ahora mismo lo que estamos viendo es además choca contra el sentido común
y la idea de justicia que tenemos los ciudadanos de cualquier lugar del mundo, ¿no? Resulta que ahora mismo, durante el mes de abril, el Consejo de Seguridad está presidido por la Federación Rusa. Y resulta que el jefe de Estado de Rusia, el señor Vladimir Putin, quien está señalado como presunto autor de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Y tiene un auto de aprehensión en contra suya. Claro, una orden de captura internacional. Hay 123 estados que son estados parte de la Corte Penal Internacional que están obligados a que en caso de que Vladimir Putin pise su territorio, tengan que activar sus órganos de seguridad y capturarlo y detenerlo y ponerlo a la orden de la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, pues eso ameritaba, de acuerdo a una reunión que se produjo en el seno de la directiva del Frente Iberoamericano por la Libertad, una reunión en la que se acordó dar este paso y ese paso pues condujo a que me trasladara la semana pasada a las Naciones Unidas. El Frente Iberoamericano por la Libertad yo creo que es una organización no gubernamental que tiene muchísimo sentido ahora mismo, ¿no? El Frente ha sido creado para luchar y ser instrumento de la lucha a favor de la libertad y del respeto a los derechos humanos en nuestros pueblos. Y eso es justamente una necesidad hoy en día, José Antonio, cuando vemos que nuestros países latinoamericanos, bueno, pues están siendo amenazados por ese sarampión castrocomunista completamente trasnochado y absurdo de regímenes con personajes con vocación de tiranos como Ortega, vocación de tiranos y de permanecer en el poder violentando los derechos humanos de sus pueblos, ¿no? Como Nicolás Maduro, como los que bueno, el propio que era terrorista hasta hace nada, ¿no? Gustavo Petro, instalado en México, perdón, en Colombia, y promoviendo ese pensamiento castrocomunista, castrochavista, ¿no? También en México con López Obrador, en Argentina con los Kirchner, porque Fernández funge ahí un rol bueno, pues hombre de paja, ¿no? También en el Boric de Chile, Lula en Brasil, o sea, estamos en un momento muy delicado y en este momento nuestros pueblos y nuestros ciudadanos tienen que dar estos pasos. No, y el peligro, William, está en que en las Naciones Unidas cualquier decisión que se pudiera tomar contra cualquiera de estos países en los que la izquierda quiere hacer lo que le da la gana, están diezmando poblaciones, están acabando con los recursos naturales, como el caso de el arco minero de Venezuela, por ejemplo. Mañana se levantó lo mismo con otra Amazonia cualquiera. Entonces, si alguna decisión en contra de esto se llegara a tomar por la mayoría de los países de las Naciones Unidas, resulta que entonces Rusia, que tiene poder de veto, podría perfectamente, o sea, descartar que eso ocurra. Mira, esa es una institución, el veto es una institución arcaica, Anacrónica totalmente. por supuesto. Y tenemos que abogar y luchar para que ya estas cosas cambien, ¿no? No puede ser bueno, incluso los 15 miembros del Consejo de Seguridad, puede ser que una decisión sea tomada, bueno, por ellos mismos, y basta, exacto. 14 de los miembros del Consejo de Seguridad y basta con que uno se oponga para impedir que se tomen las medidas que se deben tomar para impedir determinadas situaciones. Un contrasentido. Entonces, bueno, total. En esto yo creo que nosotros venimos ya desde hace un tiempo trabajando esta idea y nos pareció que el momento era justamente el momento pertinente y oportuno para hacer el señalamiento, pero también, sobre todo especialmente porque el año pasado, en la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas, se votó una resolución
en la que la mayoría la tuvieron 83 estados parte que acordaron que cada vez que se produzca un veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se produzca un debate para establecer las responsabilidades y consecuencias de ese veto. Entonces, bueno, pues es el momento, es el momento. Este momento, yo creo que si el secretario general de Naciones Unidas quiere marcar distancias y marcar diferencias en relación a lo que ha sido el mundo en el que venimos navegando desde hace muchísimos años, este puede ser un buen punto de partida para que tengamos un nuevo orden mundial. Y en el caso del FIAL y del Frente Iberoamericano por la Libertad, te comento, José Antonio, que esta es una necesidad. Los pueblos, ¿cómo es posible que los pueblos europeos, por ejemplo, hace 50 años, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, diferentes maneras de ser y de vivir, se hayan puesto de acuerdo para organizarse y protegerse? Aquí hay unas instancias, todo el mundo, en cualquier país europeo, sabe que existen unas instancias que están por encima de las instancias nacionales y que tú no puedes violentar determinadas reglas del juego porque puedes terminar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o en otras instancias en donde se establezcan los correctivos. Y en América Latina no tenemos un gente que ¿Cómo rija. es posible? Exacto. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo una misma lengua común, estos señores, los franceses y los alemanes y los ingleses tienen lenguas diferentes, ¿verdad? Y los italianos y los españoles, nosotros tenemos una misma lengua que nos identifica, pero además de una misma lengua, tenemos una misma cultura, un pasado común y unos problemas que son, en términos generales, comunes a nuestros pueblos? ¿Cómo es posible que nosotros no seamos capaces de organizarnos para producir una respuesta supranacional que permita que nos estuviera ahora mismo defendiéndonos del ataque de estos aventureros mafiosos, estados mafiosos, como ya los están calificando, ¿verdad? De gente completamente atacada por el sarampión del comunismo, ¿no? Terminó el comunismo en la Unión Soviética y qué desgracia. Ha venido a posicionarse en nuestros pueblos latinoamericanos y a traernos más pobreza y más miseria. Entonces, mira, qué importante que estas cosas estén pasando y que de alguna manera podamos poner el norte hacia ese rumbo, ¿no? Ok, bueno, ahora dentro de ese marco y frente a esa imprecisión jurídica que tenemos en el hemisferio, porque no tenemos, como dices tú, un organismo que de alguna manera supranacionalmente diga, mira, este continente es democrático y usted se está saliendo de los márgenes. Este otro pretende serlo y vamos a pararlo a tiempo. No hay un organismo que pueda hacer eso. Pero tenemos en esta instancia de las Naciones Unidas un caso muy particular, por primera vez en la historia latinoamericana, y es el de Venezuela, con un juicio frente a un gobernante como Nicolás Maduro y toda su cadena de mando. Pudiera de repente la decisión que se tome en esta oportunidad despertar inquietudes en la necesidad de que sea ejemplarizante la decisión que se tome para que los países latinoamericanos de alguna manera se vean en ese espejo y sientan que la democracia tiene y es obligatoriamente el sistema que debería imperar. Es fundamental, José Antonio, mira, es fundamental. Lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional con el caso Venezuela va a ser histórico, histórico para los pueblos de nuestra región. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la que una corte de jurisdicción universal va a conocer de unos crímenes de lesa humanidad, unos crímenes terribles que han conducido a que 7,5 millones de personas, el 25% de la población venezolana, haya tenido que salir huyendo del país. Eso es lo que nos permite dimensionar la gravedad de los crímenes. No como lo decía el gobierno en una comunicación que envió a La Haya, ¿no? Decía, bueno, son casos aislados de algunos subordinados. No, esto ha obedecido a una política sistemática y generalizada con una estrategia.
o sea, a una política de Estado, donde está comprometida la cadena de mando. Entonces, estamos en una semana crucial porque hasta el día 20 tiene plazo la sección de participación y reparación de las víctimas, que recibió todas las observaciones de más de 2.500 planillas que se presentaron, para que emita y presente a la sala de cuestiones preliminares el informe con el contenido de esas observaciones, consideraciones y pareceres de las víctimas. Es histórico esto, es la primera vez que las víctimas venezolanas pueden hacer llegar su voz a 3 magistrados de la Corte Penal Internacional. Entonces, el escenario puede ser el punto también clave para que en el futuro, si las cosas y este proceso avanza y se establecen las responsabilidades de quienes cometieron, se dictan las órdenes de captura contra los presuntos responsables, se les somete a un proceso y se les juzga y se les condena, bueno, pues puede ser una lección espectacular para todos nuestros pueblos, ¿no? Nos quedan 2 días para eso, para saber si Sí, el derrumbamiento va por allí, ¿no? sí, exacto. Ahí va el informe de la sección, va a contener, me imagino de una manera objetiva, el parecer de las víctimas, ¿verdad? La consideración y las observaciones y los relatos que las víctimas han presentado, y será posteriormente la sala de cuestiones preliminares la que tomará una decisión acerca de si el fiscal Karim Khan, quien ya manifestó su deseo de que continúe la investigación, bueno, pues pueda llevarla adelante, ¿no? Tras el pronunciamiento de Karim Khan, ¿qué lapso hay para que entonces ya los jueces comiencen a actuar? No, ya Karim Khan presentó su informe. Ah, ok. O sea, a partir del día 20, que también le vence un plazo que le dieron al gobierno de Venezuela para que presente una observación acerca de el contenido de un criterio que presentó el fiscal. Bueno, pues le dieron plazo hasta el 20 de abril, o sea que coincide el vencimiento de ambos Ah, plazos, ah, ok. tanto para la sección como para el gobierno de Venezuela. A partir de ese momento, eh, le corresponde a la sala. El tiempo lo va a determinar la sala, le corresponde a la sala para tomar la decisión que deban tomar, ¿no? Ok. Y ese tiempo es inexcusable. El régimen de Venezuela en este momento tiene un barullo judicial y de fiscalía bárbaro con la cantidad de funcionarios que han aparecido implicados en el afer de PDVSA y otros tantos. Las instancias venezolanas de justicia y el fiscal tienen el equipamiento profesional eh, suficiente como para ocuparse de esta respuesta que tienen que dar, o habrán perdido el norte con el barullo que Mira, tienen adentro. si me pides mi opinión, te diría que lo que estoy viendo tiene mucho de farsa, José Antonio. Todo ese proceso contra la corrupción, todo eso, yo creo que tiene la intención de tratar de disfrazar y hacer aparecer como que en Venezuela funcionan los órganos de justicia. Y todos sabemos que eso es mentira, que eso no es así, que la misma Fiscalía, la Corte Penal Internacional, los organismos, la misión de determinación de los hechos de la ONU, todos han estado de acuerdo en que en Venezuela no existe un poder judicial independiente que funcione de manera imparcial. Entonces, todo eso tiene, yo lo coloco en el lugar ese de una parodia, ¿no? Una parodia para tratar de enviar una señal. La misma idea tengo acerca de ese intento de Gustavo Petro de tratar de organizar unas negociaciones en Colombia para instar al gobierno venezolano a que se siente en la mesa de negociación en México con una facción de la oposición venezolana. ¿Qué es eso? Están buscando una salida parecida a la que tuvo la FARC, ¿verdad? Una salida con la negociación del tratado
de la FARC y el gobierno colombiano, que ha permitido que una cantidad de criminales, de criminales que han violado derechos humanos, criminales de lesa humanidad, hayan salido indemnes de aquello. Entonces nosotros nos mantenemos al margen de todo eso. Nosotros que estamos trabajando por la justicia, creemos en que estamos en un escenario de justicia imparcial e independiente. Y hacia allí tenemos que seguir apostando, ¿no? Sí, yo justamente me iba a referir a ese tema de Colombia antes de terminar, pero ya tú de alguna manera pues lo tocaste, porque yo lo veía también como parte del mismo show, ¿no? O sea, hay el show a lo interno, que de paso lo complementan con un nuevo programa de televisión de Nicolás Maduro, o sea, para hablar sandeces todo el día y toda la mañana, o qué sé yo qué día, es a las 5 de la tarde, creo, los días lunes. Entonces, pero a la par, con el problema grave que tienen supuestamente, entre comillas, en PDVSA, o sea, aparece Petro involucrándose en un tema de salvar al régimen venezolano por la vía de una negociación en México. O sea, una cosa no se corresponde con la otra. Si el diálogo en México se estaba ejecutando supuestamente y ellos mismos lo suspendieron, ¿cómo cree Petro que ahora él, en esta convocatoria de varios países, los va a comprometer a que la salvación de Venezuela viene por esa vía? Mira, Petro y José Luis Rodríguez Zapatero son la misma cosa. O sea, ¿cómo puede el pueblo venezolano confiar en gente que ha estado del lado de quienes los han asesinado, de quienes los han detenido, de quienes los han secuestrado, quienes les han estado dando apoyo político en los organismos internacionales, ¿verdad? A los ejecutores intelectuales, a los ejecutores estratégicos, a los que han desarrollado esa política que ha conducido al éxodo más grande que se ha producido en ningún pueblo en toda la América, ¿no? Entonces, Pero ¿cómo cuando tú mencionas a Zapatero, me estás diciendo que Petro pretende de alguna manera sacar a Zapatero del juego y ser él la no, figura. no, yo creo que están de acuerdo. Pero Yo creo que Pero Zapatero no ha aparecido más, no, justamente. es estratégica la jugada, Ah, ¿verdad? ya, ok. Es estratégica la jugada. El hombre emergente que es jefe de Estado en activo era el que tenía capacidad para convocar otras cancillerías y a otros jefes de Estado que prestaran atención a esto. Pero es que el camino está viciado. El camino está lleno de minas. ¿Cómo la oposición va a entrar en ese juego? Claro. Eso es terrible. O sea, eso no ofrece ningún tipo de independencia y de equilibrio para las partes. Al pueblo venezolano no se le puede someter a una acción tan perversa como esta que están diseñando estos señores, ¿no? El pueblo venezolano lo que necesita es justicia. Por eso es que me sorprende que estoy acabando de leer, antes de hablar contigo, una información donde dicen que la comisión de la oposición que estaba negociando en México, donde está el señor Gerardo Blaine, iba hoy para Colombia a reunirse con Petro para justamente referirse a ese tema de la cumbre que está planteada. O sea, ¿cómo es que va la comisión si se decía que la oposición no iba a participar en el evento? Bueno, mira, ¿qué representatividad tiene este señor? Ah, ok, okay. Ya me lo has dicho todo. ¿Cómo los venezolanos nos vamos a dejar engatusar por algo de eso? ¿Verdad? No existe, no, hay una cosa, mira, en derecho y en las negociaciones que es fundamental. Tú tienes que tener cualidad para negociar. Tú tienes que Exactamente. tener la representación, el mandato en este caso, de un pueblo para que tú negocies algo. ¿Verdad? Bueno, pues ese mandato no lo tiene ni la gente de la oposición, de esta facción de la oposición, ni lo tiene Petro. ¿Cómo los venezolanos vamos a permitir que sea Petro, un guerrillero del M-19, ¿ah? Que ha estado favoreciendo, ¿no? Llegó favoreciendo a los grupos guerrilleros colombianos, muchos de ellos que están en territorio venezolano? O sea, un personaje que está contaminado políticamente con una de las partes del conflicto. ¿Cómo le vamos a permitir que sea él el que conduzca un proceso de esta naturaleza? No, yo en mi humilde opinión, mira, eso
está condenado al fracaso porque carece de legitimidad. Exacto. Eso no tiene legitimidad. Es el propio Petro el que se autoerige como representante, como los No, otros también, y que escoge, creen que no, son y representantes. escoge a los interlocutores. O sea, Claro, ni claro. siquiera digo quién quiere participar, sino yo te escojo a ti, a ti, a ti y a los demás no. Así es, así es. Mira, Pero, yo creo que eh, inventarán esa y otras cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir en nuestra ruta y nuestra ruta pasa por la justicia. La justicia es la que puede sanar y curar las heridas que se han producido en nuestro pueblo, ¿no? bueno, y aquí en Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, seguimos depositando la confianza pues en esos términos en los que tú hablas y en la justicia internacional, que tiene que hacerse eco pues de los desmanes cometidos, porque está a la vista de todo el mundo e inclusive el mundo entero y muchos países están teniendo algunos problemas producto pues de la misma circunstancia de los migrantes que han tenido que salir en forma eh, voluminosa, a tal punto pues que de alguna manera ya por ejemplo en Perú está reflotando el tema de la xenofobia, producto de estas mismas circunstancias. Entonces yo creo que todos estos son factores que serán determinantes en el momento que corresponde. Nosotros vamos a esperar pues que se Mira, termine. el drama y la tragedia, José Antonio, que ha significado el tener que salir del país. Mucha gente tuvo que caminar 4.000 kilómetros Hoy desde Caracas siguen y siguen saliendo. saliendo y cruzando la selva del Dairén y en unas condiciones, jugándose la vida, niños, mujeres, ancianos. Todo eso ha sido responsabilidad de estos señores. ¿Cómo vamos a dejar eso en manos de quienes han instado a los autores de esta tragedia, ¿no? Así es, así es. Bueno, William Cárdenas, de verdad agradecidísimo por tu tiempo en el día de hoy, más que esclarecedor. O sea, yo tenía las mismas reservas que tú con respecto a este evento de ahora con Petro. Y yo no sé si el hecho de que Biden lo haya llamado a, a su despacho antes de la reunión tenga alguna ventaja a favor, pero de todos modos el desenlace está cerca. Ya es para el día 25 la reunión, veremos qué pasa. ¿Ok? Pueden inventarse una salida en falso, como ha sido lo de Colombia, una salida en falso, ¿verdad? Ujú. Los venezolanos no lo podemos permitir, ¿no? Correcto. Bueno, gracias por tu tiempo, Bueno, de verdad, William. Un abrazo. a ti, José Antonio. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.